Buenos días. Primeramente, favor apagar los teléfonos, guardar silencio y las preguntas serán al final. Nosotros vamos a hablar acerca de la consultoría de procesos. Nuestro grupo está conformado por Leiby Hernández, Argenis Gil, Argenis Carvajal, Miguel Contreras y mi persona, María Viña. El contenido que vamos a hablar acerca del concepto de la consultoría, diferencias entre la consultoría de procesos y el modelo de consultoría tradicional, el modelo de adquisición de un servicio experto, el modelo médico-paciente. Además, hablaremos de qué es un consultor y su clasificación. También explicaremos las fases de la consultoría según Edgar Schein, según Enrique Franklin, según Milan Kurz y, por último, el caso práctico. ¿Qué es consultar? Consultar es pedir una opinión o consejo sobre un asunto. Consultar también es buscar datos o información en un libro, periódico, revista para informarse sobre un tema. Esto es algo que hacemos todos en nuestra vida cotidiana, desde pedir una dirección a una persona en la calle hasta consultar un libro para poder responder una duda. Las empresas también requieren consultar para poder mejorar sus procesos internos o resolver problemáticas, ya que en muchos casos estas no pueden realizarlos por su propia cuenta. Es por ello que nace la consultoría como profesión y entre todos sus tipos esta es la consultoría de procesos. La consultoría de procesos, según Edgar Schein, representa un conjunto de actividades que del consultor que ayuda al cliente a percibir, entender y actuar sobre los hechos del proceso que acontecen en su entorno, para así mejorar la situación según el deseo del propio cliente. La consultoría de procesos es un servicio de ayuda prestada por un colaborador o que es un profesional independiente que va a representar al consultor a una organización que representa al cliente que pide apoyo para identificar problemas, proponer sugerencias de solución a los problemas y mejorar el desempeño. Además, este es un proceso que se puede subdividir en varias fases que siguen una secuencia cronológica y lógica y que tienen un comienzo que es cuando se da la relación cliente-consultor y se empieza el trabajo y además termina cuando ya el consultor terminó con su trabajo. La consultoría de procesos se puede denominar con distintos nombres, como está la consultoría colaborativa, participativa, organizacional y empresarial. La función esencial de la consultoría de procesos es transmitir habilidades para realizar diagnósticos de problemas organizacionales, con el fin de que el cliente pueda continuar y sea capaz de poder mejorar su organización por sí mismo. Es decir, él da los conocimientos para que éste pueda seguir mejorando su organización y realizar diagnósticos de problemas organizacionales. El modelo de consultoría de procesos resulta más adecuado cuando se presentan las siguientes condiciones. Primero, el cliente experimenta un malestar, pero no sabe cuál es el origen del mismo ni qué hacer al respecto. El cliente no sabe qué tipo de ayuda está disponible y no sabe qué tipo de consultor podría ayudarlo con el tipo de ayuda que él requiere, que él necesita. El problema es de tal magnitud que el cliente no solamente necesita ayuda para definir qué es lo que está mal, sino que también se beneficiaría de participar en el diagnóstico. Y por último, el cliente es capaz de aprender a resolver por sí mismo problemas organizacionales con la ayuda y con la guía del consultor. Ahora vamos a hablar acerca de la diferencia entre el modelo de consultoría y el modelo de consultoría tradicional. La primera diferencia es que la tradicional es concreta y la de procesos es abstracta. ¿Qué quiere decir esto? Que la tradicional se centra en aspectos de estudios determinados, precisos y exactos. En cambio, la de procesos se centra en aspectos de estudios que no son concretos y que son difíciles de definir. Una es convencional, la otra es no convencional. ¿Qué quiere decir esto? La tradicional se basa en ciencias y técnicas. La de procesos se basa en la teoría general de sistemas. Una busca respuestas, la otra se cuestiona todo aquello en la empresa. Uno se basa en el sentido común, la otra se basa en el cuestionamiento de lo obvio. ¿Qué quiere decir esto? La consultoría tradicional establece que el origen de los problemas son aquellos aspectos que son razonables. En cambio, en la consultoría de procesos coloca en duda todo. Establece que los aspectos que pueden ser origen de los problemas son aquellos que son razonables y también pueden ser aquellos que son dudosos. Coloca en duda todo, no dice, oye, aquel aspecto puede ser el origen del problema, sino que puede ser aquel o aquel.
sentir, pensar por alguien, consentir, pensar con alguien. En la consultoría tradicional escuchan qué es lo que desea el cliente, pero ellos buscan la solución por su propia cuenta, es decir, piensan por el cliente. En cambio, en la consultoría de procesos, ellos piensan en conjunto con el cliente, hallan la solución a los problemas de la organización en conjunto con el cliente. Baja tolerancia a la ambigüedad, alta tolerancia a la ambigüedad. Esto quiere decir que en la consultoría tradicional no se manejan bien en problemas que se pueden interpretar de diferentes formas. En cambio, en la consultoría de procesos se maneja muy bien en problemas dinámicos. Pensamiento dentro del sistema, razonamiento en los límites del sistema. La consultoría tradicional busca el problema dentro del sistema netamente, en cambio la consultoría de procesos observa tanto el problema dentro del sistema como la relación con su entorno, puesto que el sistema se puede ver afectado por las cosas del ambiente externo, es decir, considera tanto los límites del sistema. Valores ideales, profesión de valores más de realidad. La consultoría tradicional se basa en valores ideales, lo cual no es realista para realizar sus estudios. En cambio, la consultoría de procesos realiza un análisis de la realidad para poder realizar sus estudios. Hace un test de realidad. Servir al cliente y cuestionar los objetivos del cliente. La consultoría tradicional simplemente se basa en dar lo que el cliente está pidiendo sin cuestionar si eso en realidad es bueno para la empresa. En cambio, en la consultoría de procesos cuestionan los objetivos. Esos son los objetivos que realmente la organización persigue. ¿Beneficiarán esos objetivos a la organización? De un problema específico a todas las partes del sistema. La consultoría tradicional se centra en un problema específico. En cambio, la de procesos busca a todas las partes del sistema a ver dónde realmente está el problema. Omnipotencia, potencia real. La consultoría tradicional cree que todo lo puede. En cambio, la consultoría de procesos es más realista, dice que tiene ciertos límites en su estudio. Y por último, la consultoría tradicional deja un informe final de su consulta y la consultoría de procesos simplemente da sus consejos profesionales, no deja ningún informe. Ahora, la diferencia entre el modelo de consultoría de procesos y el modelo de adquisición de un servicio experto. Primeramente hay que saber que es un modelo de adquisición de un servicio experto. Es aquel en el que el gerente de la compañía, entiéndase como gerente, la alta gerencia, las personas que toman la decisión, porque los gerentes pueden ser varios gerentes, los que toman las decisiones. El gerente de la compañía define una necesidad y concluye que no hay ni recursos ni tiempo para satisfacer dicha necesidad, por lo que busca un consultor que pueda darle el servicio y la información para satisfacer dicha necesidad. Este tipo de modelo se ve muy gran representado por las empresas que quieren tener información o consultar información sobre compañías competidoras, tal como sus precios, sus estrategias de marketing, etc. ¿Cómo se sentirán los consumidores con un producto con ciertas características? ¿Cuál sería la reacción de un departamento ante cambios de políticas? Y por último, cómo organizar un determinado departamento. Ahora bien, las diferencias más básicas, más generales, entre el consultoría de procesos y la consultoría de adquisición de servicios expertos, primeramente es que el diagnóstico en la consultoría de procesos se realiza en conjunto con el cliente. En cambio, la consultoría de servicios expertos lo realiza es la organización. Ya de antemano la organización realiza el diagnóstico cuando el consultor llegue y él establece y él le dice, mira, esto es lo que está sucediendo, esto fue el diagnóstico que yo hice. Lo cual muchas veces no hace que haya poca satisfacción del cliente porque a lo mejor no pudo haber realizado muy bien el diagnóstico. Y la otra diferencia es que el diagnóstico en la consultoría de procesos, el cliente desconoce cuál es el problema. No tiene ni idea de dónde está el problema, cuál es el problema. En cambio, en la consultoría de procesos, el cliente sabe cuál es la información y servicio que él necesita concretamente. Ahora les voy a hablar acerca de la diferencia entre la consultoría de procesos y el modelo médico-paciente. Primeramente hay que saber qué es el modelo médico-paciente. Es aquel en el que la compañía decide llamar a un consultor para que los revise y determine o detecte en qué área organizacional hay un problema o no está funcionando de manera adecuada, para así mejorar esa parte. O si no, en dado caso, él siente los síntomas de la enfermedad, pero no sabe cómo diagnosticar cuál es el origen o la causa de dicho problema. Las diferencias más básicas son, primeramente, en la consultoría de procesos el diagnóstico se realiza en conjunto con el cliente. En cambio, en la médico-paciente el diagnóstico lo realiza netamente el consultor. La otra diferencia es que la solución en la consultoría de procesos es producida en conjunto con el cliente. En cambio, en la consultoría médico-paciente la solución la da netamente el consultor.
Él impone que la receta para solucionar el problema es esta, lo cual muchas veces hace que los informes de los consultores queden archivados porque son cambios muy drásticos para la compañía, entonces simplemente no se hacen. Y por último, en la consultoría de procesos se le enseña al cliente cómo él mismo debe hacer sus diagnósticos de problemas organizacionales. En cambio, en la consultoría médico-paciente se establece que esta es la receta para acabar con tu problema. Te la dan simplemente sin enseñarte cómo tú seguir haciendo esto futuro. Ahora les voy a hablar acerca del consultor. El consultor es un profesional cuyos servicios son requeridos para pedir consejos o pedir una opinión, ya sea por su conocimiento, por la experiencia acumulada en el hacer y el saber, y por poseer una metodología, es decir, un conjunto de técnicas o pasos para resolver problemas, o en conjunto por todo ello. Los consultores se pueden clasificar en dos: consultor interno, que es aquel que posee la profesora internamente, la empresa internamente, para analizar la empresa y genera automáticamente las soluciones pertinentes; y el consultor externo, que es aquel que es externo a la empresa y que está disponible para realizar los trabajos de consultoría a una empresa que lo necesite. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que son las etapas de la consultoría de procesos o por proceso, según el autor Edgar Schein. Son 6 pasos a seguir en la consultoría de procesos según Schein, la cual inicia cuando una o más personas están dispuestas a permitir que sus procesos sean objeto de estudio. El primer paso es el contacto inicial con la organización cliente. El segundo paso es la definición de la relación de trabajo, el contrato formal y el contrato psicológico. El tercer paso es la selección de un lugar y método de trabajo. El cuarto paso se refiere a la recolección de datos y el diagnóstico. El quinto paso, la intervención. Y por último, la reducción del compromiso y la terminación. Primeramente, el contacto inicial. Bueno, el contacto inicial con el cliente se da cuando éste siente un malestar, sabe que algo no anda bien, pero como tal él no tiene la certeza de qué es lo que anda mal, sino de que tiene el presentimiento. Entonces él acude a un consultor para que lo ayude a ver cuál es la problemática en sí. Entonces, en ese primer contacto inicial se realiza lo siguiente: se ubica espacial, temporal y sectorialmente a la empresa, es decir, el entorno donde se maneja, el sector al cual está dirigido, sector tecnológico, agropecuario, agrícola. Luego se realizan entrevistas con el director o interesados dentro de la institución, con la finalidad de que este último proporcione información sobre los antecedentes de la empresa. ¿Para qué? Para que ya el consultor tenga una idea de más o menos cómo son los procesos de esta empresa, es decir, cómo se maneja, la antigüedad, para que él se vaya ya dotando de un conjunto de conocimientos de esta, para poder dar con precisión a una solución. Luego, el director interesado expondrá los problemas que percibe dentro de su organización y que con los procedimientos organizacionales actuales no se han solucionado, y anotarlo. Entonces el gerente va a agarrar y le va a decir al consultor: mire, yo pienso que más o menos esto no está funcionando bien, hay el problema así, pero como tal él no tiene la certeza. Y los procedimientos que estamos haciendo son estos y estos. Entonces el consultor anota todo ese conjunto de premisas para continuar. Luego, proponer una segunda reunión en que todos los directores o directamente involucrados estén presentes, en el cual expondrán problemas para llegar a un conjunto acuerdo de la problemática. Se hace una reunión en consenso con todos los integrantes de la organización que van a formar parte de esta solución, el proceso de la solución, para llegar en un consenso de cuál es la problemática que hay en sí. O sea, de que estén de acuerdo las partes, tanto los clientes como el mismo consultor, de que lleguen a decir: mira, el problema es este. Luego, el paso 2 es la definición de la relación de trabajo, el contrato formal y el psicológico. Entonces, si ya el cliente está interesado en continuar con la relación, vio que el consultor, por decir, le dio una buena espina de cómo va a ser ese proceso en futuro, entonces le dice: bueno, vamos a entablar lo que es la relación y el contrato.
Es decir, de qué manera se va a realizar esta relación de trabajo. ¿En qué punto? Bueno, el horario de trabajo dedicado a la consultoría, cuántas horas a la semana, cuántas horas al mes, esas cosas. También el periodo en el cual se hará el proceso de diagnóstico, el periodo dedicado a la elaboración del plan de negocios, personas que serán parte activa de la consultoría, todo el conjunto de integrantes de la organización que van a formar parte del proceso de la solución, y por último los servicios adicionales que podrían ser necesarios aplicar durante el proceso del diagnóstico, que acá se utilizan algunas herramientas de planificación estratégica. Por ejemplo, se utiliza el análisis de la FODA, la metodología del sistema suave y el TKJ, que es como una técnica que permite una reunión entre los integrantes de una organización para llegar a un consenso de una problemática, es decir, qué es lo que está provocando esta situación negativa, entre otras. Luego pasamos a lo que es el contrato formal. Este es simplemente dejar por escrito cómo va a ser esta relación de trabajo y las formas de pagos derivados de los servicios, es decir, de qué manera van a ir ellos trabajando, y dependiendo de cómo se vaya dando la situación, ok, la forma de pago va a ser esta, pero eso se va a dejar por escrito, cuestión de que en el proceso ya de la consultoría, en el diagnóstico, no haya ninguna duda de qué es lo que se iba a hacer en un principio. Luego viene el contrato psicológico, que esto no es más que un contrato verbal, en donde ambas partes, tanto el cliente como el consultor, exponen qué es lo que aspiran ellos a obtener como tal. Y acá Chen dice de que este contrato psicológico supone una motivación personal para el cliente, porque ya es como que el consultor acá le empieza a hablar de buena manera, por decirlo así, de cómo van a llegar a una solución, a un consenso. Y bueno, a manera de síntesis, acá se elabora un contrato de prestación de servicio donde se expresa de forma clara la forma de trabajo y las condiciones de pago, y se convoca una reunión para establecer verbal y por escrito las condiciones de trabajo durante el periodo de diagnóstico que se realizará. Luego viene la selección de un método de trabajo y de un lugar y un método de trabajo. Luego de que ya se han aceptado estos contratos, el verbal y el psicológico y el de la relación, entonces vamos a ver dónde va a ser el lugar de trabajo y el método. Se establece, bueno, vamos a trabajar en mi oficina, dice el consultor, por ejemplo, o bueno, donde a ellos se les sea más cómodo, y el método de trabajo, el conjunto de acciones que ellos van a consignar para llegar a la solución. Luego viene la recolección de datos y el diagnóstico. La recolección de datos pasa a ser una parte fundamental de lo que es el diagnóstico, porque esta se refiere a una gran diversidad de técnicas y herramientas para reunir información. El diagnóstico como tal se refiere como que a un estudio en donde se van a detectar cuáles son las fallas que se están presentando y cuáles son las causas y las fuerzas que las generan, para luego buscar de alguna manera cuál es la suficiente información de calidad para poder tener una base y llegar a una solución. Entonces, algunos de los métodos para recoger datos serían los siguientes: los cuestionarios, por ejemplo, la observación directa y las entrevistas individuales o de grupos. Las intervenciones, bueno, consisten en hacer que el grupo descubra sus propios procesos internos y reflexiones en ellos, realizar retroalimentaciones de observación en forma individual o de grupo, después de celebrar reuniones o se tengan suficientes datos y estos retroalimentarlos. Acá simplemente es que el consultor, luego de que ya se ha hecho el diagnóstico, que ya tienen una información de base, le va a dar recomendaciones al cliente. Le va a decir, bueno, esto lo puedes atacar de esta manera, cuando se te presente esto puedes hacer esto. Es decir, es como que cambiar la idea que tiene el cliente en ese momento, porque esta
como tal en principio no es la correcta, porque hay algo que anda mal. Entonces esa manera de ver la organización, de ver sus procesos, no es la correcta. Entonces por eso es que debe cambiarla, y eso es a lo que intuye el consultor en esta etapa. Luego viene, por último, la reducción del compromiso y la terminación. En esta etapa se propone elaborar el plan de negocio, que establezca por escrito aquellos valores y habilidades que debe cambiar la empresa para su funcionamiento. El plan de negocio no es más que un documento en donde se le brinda un apoyo a la empresa para establecer las perspectivas adecuadas y suponiendo riesgos y algunos escenarios que se puedan dar. En este plan de negocio se pueden dar estudios de circunstancias económicas, se pueden dar estudios de mercado, también estudios del sector empresarial y de la competencia como tal que tenga la empresa. Hay ciertas premisas que da Edgar Schein sobre esta consultoría de procesos. Por ejemplo, de que el cliente es dueño del problema y también de la solución. Por lo tanto, el consultor como tal no se puede hacer dueño de la problemática, sino de que siempre tiene que involucrar activamente al cliente. Esa es la diferencia, por ejemplo, con los modelos de paciente médico, como bien lo explicaba mi compañera María. Entonces, por eso es que al cliente acá le queda un gran aprendizaje. Es decir, ya él va a estar preparado, luego del proceso de consultoría, él va a estar preparado para solucionar posibles problemas que se presenten en un futuro. Quizás no sean problemas de igual magnitud que el que se presentó en ese momento, pero por lo menos va a tener nociones y va a saber cómo empezar, de dónde buscar la información y esas cosas. Por ejemplo, hay otra premisa que tiene Edgar Schein, que dice que la etapa de intervención no se debe separar de la de diagnóstico. Acá, bueno, él para explicarla como tal está separada, pero para efectos de la práctica él dice de que estas tienen que ir en conjunto, porque luego de que en la etapa de diagnóstico se tiene ya toda esa información, entonces en la intervención es ya como que moldar esa información para que salgan ya las conclusiones y cuáles son las premisas que les van a servir al cliente. Gracias. Y por último tenemos el contrato por desempeño, que se realiza de acuerdo a todo el desarrollo que lleve el consultor con respecto a su proyecto. O sea que el beneficio va a ser más cuantitativo para el consultor de acuerdo al desarrollo y a los resultados ganados de su proyecto. El paso 4 tenemos autorización para poner en práctica el estudio. El cliente analiza las condiciones y el tipo de contratación que sea favorable para sus intereses, afina los detalles con el consultor y a su consideración el cliente puede solicitar al consultor un documento de trabajo que incluye factores de acercamiento al estudio que se llevará a cabo. El paso 5 es el desarrollo del estudio, que se lleva a cabo una vez aprobada la propuesta y ya se reúne el equipo para finiquitar todas las actividades que se deben realizar. El paso 6 son las actividades básicas en las cuales se lleva a cabo la capacitación y sensibilizar al personal para todas las actividades que van a realizar. Se determinan los responsables que llevarán el control, determinan también los mecanismos y coordinación de comunicación, determinan los instrumentos de apoyo técnico que se necesitarán y se determinan con un análisis preliminar las condiciones de la organización en el área que se va a estudiar. El paso 7 es el fortalecimiento del diagnóstico preliminar. Es uno de los pilares sobre el cual habrá que orientarse el estudio, por lo cual se debe determinar la problemática, jerarquizar las acciones a seguir, racionalizar los recursos, precisar las opciones de solución y determinar las condiciones que se van a implantar posiblemente. En el paso 8 tenemos la captación y análisis de información, lo cual es el levantamiento de la información de cada área vinculada al factor de estudio y por lo general se aplican cuestionarios, entrevistas, observaciones directas y análisis documental y también el acceso al sistema de información. Esto permitirá detectar los síntomas que afectan a la organización y el análisis de las distintas variables. El paso 9 es resguardar la información. Como ya observamos, cada información va a guardar en su sitio correspondiente, porque ya al final de realizar el proyecto, todo eso se le va a entregar al cliente para que lleve su control y para que sepa dónde están resguardadas
todos los documentos que posteriormente podemos utilizar. Paso 10, los avances. El consultor debe completar y presentar en forma semanal y mensual los formatos de reporte de avance y de desviaciones en caso de que ello suceda. El paso 11 es la presentación del anteproyecto. El consultor integrará en un documento el análisis y procesamiento de la información para hacer llegar al titular de la organización para que se formule observaciones pertinentes. El paso 12 es preparación para implantar el proyecto definitivo. A partir del anteproyecto se realizan algunos cambios en la elaboración para finalmente elaborar el proyecto como tal, lo que se quiere. En el paso 13 es la implantación. Para llevar a cabo esta implementación es necesario revisar y completar el programa de trabajo original, con el fin de ajustarlo a los requerimientos determinados según los recursos para ponerlo en marcha. El paso 14 es el seguimiento y ajuste. Ya después de realizar el proyecto, el consultor vigila todos los cambios y todas las variaciones que puedan ocurrir en dicho proyecto. Gracias. Dale. Ante todo, muy buenos días. Continuando con nuestra exposición, mi nombre es Lady Hernández y estaré hablando acerca de las fases de consultoría por procesos según el autor Millán Kuhn. Pero previamente les daré una pequeña definición de la misma. La consultoría de procesos, según el autor Millán Kuhn, se define como una actividad o proceso que se realiza conjuntamente entre el consultor y el cliente, en donde se estudia una problemática con la finalidad de obtener una solución a la misma, teniendo presente que esta tiene un inicio y una terminación. En el inicio se comienzan con los primeros contactos y se da inicio al trabajo, y en la combinación el consultor se marcha. Entre un periodo de tiempo y otro, es decir, entre el inicio y el final, se estarán ejecutando una serie de pasos. En el caso de este autor, él propone 5, las cuales son denominadas iniciación, diagnóstico, plan de acción, aplicación y terminación. Por lo tanto, es sumamente importante que tanto el consultor como el cliente mantengan un enfoque temporal y lógico sobre la ejecución de cada fase, ya que no se puede pasar una fase si la anterior no está definida. Entonces, una vez dicho esto, podemos comenzar a explicar las fases de consultoría según este autor. Como lo dije anteriormente, la primera fase es la etapa de iniciación. Esto supone los primeros contactos entre el consultor y el cliente. Y es aquí cuando el consultor comienza a trabajar con el cliente. Allí el cliente deberá expresar sus inquietudes, que considera que está mal en la organización, con la finalidad de ser orientado hacia el tipo de problemática. Y el consultor expresará los tipos de mecanismos o medidas que él tomará o llevará a cabo para poder ayudarlo a solventar esta problemática. Y además se definirán los papeles respectivos, el tipo de negociación, el tipo de contrato. Se definirá también el tipo de plan que se llevará de acuerdo a la ejecución de tareas, dependiendo del análisis preliminar de la problemática. Se hará un estudio en general de la organización con la finalidad de que el consultor se familiarice con la misma. Y por último, se realizará una planificación de las intervenciones que se realizarán en cada fase. Esto se trata de una fase preparatoria y de planificación. No obstante, se insiste a menudo que esta fase es donde se forma la base o los pilares que sostendrán a las demás fases que se irán ejecutando. Y en donde hay que tener presente que en esta etapa deben cumplirse los siguientes. En ella debe darse el intercambio de expectativas, metas, roles y responsabilidad entre el personal interno o, en caso que exista, el consultor interno y el consultor externo. Debe haber un acuerdo sobre los términos, métodos y técnicas utilizadas. Se debe dar la preparación inicial de todos los implicados, sobre todo del equipo de consultores internos, y en caso que esto no exista en la organización, del equipo interno. Las acciones irán de arriba a abajo. Suponiendo la pirámide organizacional, se comenzará en el nivel estratégico bajando hacia el operacional, a través de talleres y sesiones de trabajo. Se realizará un diagnóstico preliminar en conjunto con los consultores internos y externos, y por último se elaborará una planificación de las tareas que se van a realizar, se discute y se aprueba la propuesta. En esta, o para garantizar el éxito de esta, es necesario que exista un aprendizaje continuo o mutuo entre el personal interno y el consultor externo. Debe haber comunicación y colaboración en la realización de las actividades, puesto que estos son de gran importancia
para la organización y en donde además es sumamente importante que el consultor esté familiarizado con la organización. Por ello se recomienda que al iniciar esta etapa se aclaren, actualicen los términos acerca de las tendencias actuales, se expongan y discutan algunos conceptos, métodos y técnicas, se realiza un taller de identificación de problemas usando algunas técnicas como lluvia de ideas, todo con la finalidad de que el consultor logre comprender de qué se trata esta organización. Y entonces, además, se pueden definir en estos talleres la misión, la visión, los objetivos de la organización y revisarlos. El segundo paso que propone este autor es el de diagnóstico. Esta fase, como su nombre lo indica, consiste en la realización de un diagnóstico a fondo del problema que se ha de solucionar, basándose en una investigación muy explícita o cabal de los hechos y el análisis. Durante esta fase, el consultor y el cliente deberán cooperar en conjunto para poder determinar el tipo de cambios que se necesitarán realizar en la organización. Es decir, en el diagnóstico ya comienzan a visualizarse los tipos de soluciones o propuestas que existirán en la organización, así como el tipo de datos que será necesario tomar en cuenta, cuáles debemos dejar a un lado, los aspectos del problema que son más relevantes, profundizar y qué aspectos del problema no son tan relevantes. Todo con la finalidad de garantizar la calidad de las soluciones que se propondrán. En la organización de un diagnóstico o en el desarrollo del diagnóstico deben ejecutarse 4 etapas principales. Estas están basadas en la definición del marco y la decisión, en la investigación, recopilación de datos y elaboración del informe, el análisis de los hechos, conclusiones del diagnóstico. Y además, en esta, el consultor externo deberá verificar si se definió con claridad el problema, las causas del problema, la capacidad potencial del cliente para resolver el problema y las direcciones posibles de las medidas futuras. En el problema, en el caso del transporte, el problema, sostiene que para definirlo se deben aplicar 4 pilares, como son el de la identidad, que nos permite conocer la esencia del problema. Él nos da el qué es el problema, qué resultado es el que estamos teniendo que es indeseado, cuál es la falla, la magnitud, que es la diferencia de lo que deseamos y lo que tenemos. Por ello, para poder ejecutar la magnitud será necesario elaborar el estado deseado. Y allí nos preguntaremos, ¿qué tan grande es la falla que tiene nuestra organización? La ubicación. Aquí se trata de ubicarlo geográficamente de la empresa, es decir, afecta un área en específico o la organización de forma genérica. Y por último, el tiempo, que nos dice con qué frecuencia se empleó se está viendo este problema, con qué repetición aparece. Es decir, aquí nos debemos preguntar, ¿desde cuándo estamos viviendo este problema en la organización? Las causas del problema. Para poder definir las causas del problema, es sumamente importante tener presente que a la hora de dar solución a una problemática, no estamos atacando los efectos del problema, sino lo que lo origina, es decir, sus causas. Por lo tanto, son estas las que hay que hacer bastante énfasis o hincapié en su identificación, teniendo presente que en toda organización los factores causales están hipotéticamente definidos de una forma u otra en el trabajo de la misma, es decir, la fuerza de trabajo, el nivel de colaboración que existe entre los empleados, la comunicación, entre otros. Y además, esto se propone que se haga uso de diversas herramientas, sobre todo el diagrama de causa-efecto o esquina de pescado, ya que esto es una herramienta sencilla de utilizar y fácil de leer por parte del cliente, donde el problema se encuentra al final del mismo y las causas de forma genérica en los campos. Capacidad potencial del cliente para resolver el problema. Esto es sumamente importante definirla, ya que en ella se puede determinar si el cliente está preparado o no para recibir las propuestas que se ejecutarán. En ella se hace uso o se recomienda hacer un estudio del marco temporal, que es aquel que nos permite conocer la experiencia en la solución de otros problemas que haya tenido la empresa, la cultura organizacional referente al cambio, la evolución futura de los recursos del cliente, qué intentos se han hecho en el pasado para resolver la problemática y sus resultados. Y además, también recomienda estudiar las actitudes que tiene tanto la empresa como sus empleados para dar respuesta o dar
Aceptar los cambios ante una problemática. Para ello tenemos que definir cómo se perciben los problemas. ¿Hay conciencia de los problemas y existe deseo de cambiar el estado o se ha acostumbrado el personal a trabajar con la problemática? Luego tenemos las direcciones posibles en las medidas futuras. No, paso a paso. Por favor. Detallando demasiado paso, no hace. Ok, el plan de acción. El plan de acción es la tercera fase que se ejecuta según el autor. Este tiene por objetivo hallar la solución del problema, abarcando un estudio de las diversas soluciones, evaluación de las acciones y elaboración de un plan para introducir los cambios en la empresa. Para ello se le presenta una propuesta al cliente y este tendrá que tomar decisiones sobre qué tipo de propuestas será mejor para ejecutar en su organización, claro, en asesoría con el consultor externo. Para ello se recomienda que los diseñadores del plan de acción mantengan un enfoque creativo e imaginativo y la actitud que debe mantener el cliente ante esta es un enfoque rígido y sistemático que le permita eliminar las propuestas que él considera no necesarias o que van a ocasionar cambios no grandes en la empresa y además permitir que las soluciones o acciones que se proyecten en el sentido general puedan ser clasificadas en los estudios. Es decir, las acciones que se presenten o las soluciones que se van a implementar en la empresa ante las problemáticas, según el autor o según el EGC, pueden ser directas o indirectas. Las acciones directas se clasifican en depender de una decisión interna. Van dirigidas a una o pocas dimensiones. Por lo general son correctivas o de generalización. Por regla general, son resultados palpables de inmediato o a corto plazo, no representan grandes inversiones de recursos humanos. Un ejemplo de las acciones directas son invertir en el mejoramiento del comedor o transporte de la organización. Las acciones indirectas se caracterizan porque dependen de una decisión externa, es decir, la acción consiste en convencer, fundamentar la necesidad, buscar apoyo y aprobar las instancias superiores. Depende de una decisión interna, pero las acciones surgirán definitivamente después de un estudio más profundo. Requieren de una preparación previa y los plazos donde se ven resultados de la misma son a mediano o largo plazo. Un ejemplo de esta es ejecutar una propuesta de incentivo para motivar a los empleados luego de un periodo económico. La fase de aplicación. Esta es la cuarta fase según este autor y en ella se constituye una fuerza definitiva o una prueba definitiva sobre la pertinencia y viabilidad de la propuesta que fue elaborada en conjunto con el consultor y el cliente, siendo esta etapa donde se hacen realidad los hechos propuestos en el plan que ha sido aprobado. En ella, los implicados deben asegurarse de que todas las acciones según el plan de acción se ejecuten de manera temporal. Por ello, deben tener en cuenta que esto debe ser de manera cronológica, asignando periodos medianos, cortos o largos según el tipo de actividad. Ya sea, si son tareas del tipo de acción directa, se debe garantizar primero que existan los recursos y la formación del personal y luego se implanta. En el caso de las acciones indirectas, la situación es un poco más compleja, ya que esta requiere un diseño informativo, formativo y comprometedor que debe ser tomado en cuenta si se quiere tener éxito en la ejecución de la misma. Entre las técnicas que pueden ser utilizadas o herramientas que pueden ser utilizadas en esta fase, tenemos los diagramas de Gantt, los diagramas de secuencia o flujo, y además las presentaciones que se utilizan para preparar al personal de la empresa ante esta. Por último, tenemos la fase de terminación, que es la última fase del proceso de consultoría. Tiene como objetivo evaluar si con la aplicación del plan de acción se están alcanzando los objetivos esperados. Se compara la situación deseada con la actual y se verifica qué cambios ha tenido la organización desde que se comenzó a ejecutar este plan. Se elabora el informe final y además se definen los objetivos o los resultados en términos organizacionales, personales, sociales, así como realizar los ajustes en el plan de acción. Aquí es donde el consultor externo tendrá la decisión de si él desea continuar en la organización una vez que se realice un ajuste, ya termina la consultoría, o lo deja en manos del consultor interno o personal interno de la organización.
Nuestro contacto inicial. El contacto inicial con la organización cliente, que es cuando el cliente se dirige hacia los asesores, ¿verdad? A realizar el primer contacto. Y aquí es donde pueden realizar esta reunión, una entrevista, contactar más o menos cómo va a ser el proceso de consultoría. Y acá es donde los asesores obtienen información sobre los antecedentes de la empresa para poder ubicar los distintos tipos de ubicaciones, como por ejemplo la ubicación sectorial. Adproco, que es la empresa, es una organización perteneciente al sector inmobiliario, me lo explicó mi compañero, las sectoriales para ubicarse en el sector agropecuario, industrial, en este caso inmobiliario. Su objetivo es brindar una administración integral de bienes inmuebles, tipo residencial, comercial y de oficina que se encuentran bajo el régimen de propiedad de condominio. La otra ubicación es la temporal, que es como la ubican en tiempo. Fue fundada en 1998 por un grupo más o menos por un grupo de personas con 20 años de experiencia en la administración de bienes inmuebles. Y la ubicación espacial es donde se encuentra ubicada geográficamente. Se encuentra ubicada en la Ciudad de México, en el Centro Empresarial Reforma Alta, José María Castoreña, número 234, despacho 201. El paso número 2, la definición de la relación del contrato formal y el contrato psicológico. Para definir la relación se necesita realizar una entrevista con uno de los altos cargos de la empresa. Para efectos de este caso práctico se realizó las diversas entrevistas con el director general de la empresa. Esta definición de la relación va a cómo va a hacer el trabajo en la empresa, qué tipo de técnicas se van a utilizar, de entrevistas, de cuestionarios. Además, acá se plantea cualquier tipo de ajuste a la definición de la relación, ¿verdad? Una vez hablado con el director y que el director haya estado convencido con los métodos aplicados por los asesores, también hay que hablar con los demás socios de la empresa para ver si quieren cambiar o no algún tipo de relación que vaya entre ellos. Si todos están de acuerdo, se puede continuar. Ahora bien, ¿qué pasa en los tipos de contratos? El contrato formal es aquel contrato escrito donde se establece el compromiso de que a la empresa se le va a realizar un diagnóstico. Y el contrato psicológico es aquella aseveración verbal, ¿verdad?, de que se realiza, de que sí, los asesores van a poder realizar un diagnóstico y que ese diagnóstico va a servir para poder solucionar los problemas que puedan tener internamente la compañía. En la selección de un lugar y método de trabajo, nuevamente se habló con el director general de la empresa, donde el proceso de asesoramiento no puede empezar en cualquier lugar, debe empezar en un lugar donde se pueda hacer un buen punto de referencia. Se realiza nuevamente una entrevista para poder escoger un lugar donde se establezca más problemática, donde el director general estableció que hay más problemática en las oficinas centrales de la empresa. Y esto fue también aseverado por su socio. Entonces, ¿por qué no oficinas centrales? Hay que preguntar, porque no se puede empezar allí simplemente porque el señor lo diga. Tiene que dar una buena razón para ello. La buena razón que dio es porque toda la información se concentra en las oficinas centrales. Y de paso que se concentra acá, esta información también se reparte hacia los demás departamentos. Y cuando se solicita información a estas oficinas centrales, siempre hay falta de información o información incorrecta. Es por eso de que es necesario empezar a partir de este punto. Ya establecido la selección de un lugar, el método de trabajo es explicar detalladamente cuánto van a durar las entrevistas, como qué tan largos van a ser los cuestionarios. Nuevamente, como lo explicaba mi compañera, todo esto tiene que ser conjunto. No puede ser una sola parte quien lo decida, tienen que ser las dos. Para las entrevistas se tomó el plazo de un mes para que el proceso de las entrevistas no interfiriera con el proceso productivo de la empresa. Y la aplicación de los cuestionarios no hubo problema con ello. Bueno, en la recolección de datos, el blockchain plantea de que este es el paso más importante de la intervención de una empresa, debido a que acá es donde se recogen los datos y se puede tener algo tangible, algo físico que para poder realizar el diagnóstico. Es aquí donde se pueden aplicar cualquiera de las matrices utilizadas anteriormente en las exposiciones, por ejemplo la matriz FODA, la matriz FIS, la matriz IE, para realizar un diagnóstico, para ver el comportamiento. Ahora bien, esto se realizó enfocado a los procesos operacionales y funcionales de la empresa a través de, el primer paso, la aplicación de cuestionarios. Para la aplicación de cuestionarios se necesitó la estructura organizacional de la empresa, debido a que el mismo cuestionario no se le puede aplicar a un gerente general y a un empleado subalterno, ¿verdad? Entonces se necesita la estructura organizacional para poder preparar un buen formulario, un buen cuestionario.
Ahora bien, el segundo paso es la elaboración de entrevistas individuales, con el cual tuvo la finalidad de resolver cualquier inquietud que hayan tenido los empleados con la aplicación de los cuestionarios. Y además, con esta elaboración de entrevistas, se pudo establecer un vínculo de confianza con los empleados debido a que para poder realizar un diagnóstico se necesita la total confianza con los empleados para que estos puedan dar de forma completa los problemas que ellos perciben en la empresa, con el cual se obtuvo información sobre el flujo de información en el área que están asignados, el cómo realizan sus actividades, el puesto en que desempeñan, los problemas que presentan la elaboración de sus actividades, quiénes son los responsables de esos problemas, qué harían ellos para cambiar o solucionar esos problemas, cuáles y cómo son las relaciones laborales en la oficina, qué pudiera mejorar en la organización, la actitud y el compromiso. Ahora bien, el diagnóstico. Para el diagnóstico, para este caso se puede realizar cualquiera de las herramientas, ¿verdad? Para este caso se utilizó un diagrama de relaciones para ver, ya con la información obtenida en las entrevistas y en los cuestionarios, se puede ver qué procesos están relacionados con otros. Entonces se hizo un diagrama de relaciones para poder ver qué procesos están más relacionados con otros, cuáles son las dependencias que tiene un departamento con otro. Esta es una simbología utilizada. DG, director general, DG, los gerentes generales, AA, son los auxiliares administrativos, el tesorero y el contralor. Este es el diagrama de relaciones entre las áreas de oficinas centrales a la organización y además se añadió los condominios, los proveedores y los supervisores, porque como mi compañero lo explicó, no solo trabaja con el proceso interno de la empresa, sino con los factores externos que puedan influir en ella. Ahora bien, con este diagrama de relaciones se pudo observar cuáles relaciones son unidireccionales, qué relaciones dependen mutuamente y qué procesos están más usados acá. Ahora bien, para los resultados, una vez obtenidos los resultados de los cuestionarios, obtenidos los resultados de las entrevistas y además poder observar más las relaciones con el diagrama de relaciones, ayudarse a partir de ello, se pudieron categorizar los problemas entre tres tipos de estructuras: la estructura de dirección, la estructura de comunicación empresarial y la estructura de responsabilidades y funciones. Ahora bien, acá se utilizó la técnica de árbol de problemas, ¿verdad?, para ver qué problemas conllevan estas causas raíces y qué áreas están involucradas y qué personal está involucrado. Ahora bien, colocando el problema de la estructura de dirección, por ejemplo, la duplicidad de funciones, que es una causa de raíz, puede causar como problema las cargas de trabajo excesivas, la desmotivación y decepción del personal irresponsable y con falta de decisión. El área involucrada acá es la dirección, el personal involucrado, los directores y los gerentes generales. Otra de las categorías que es la estructura de comunicación empresarial, digamos, tomando como ejemplo la causa raíz de problemas de comunicación directiva, conlleva como problema escaso trabajo en equipo, pérdida de tiempo, nuevamente el área involucrada es la dirección, el personal involucrado, el director, los gerentes generales. Y por último, la categoría de estructura de responsabilidades y funciones, que tomando como ejemplo la causa raíz de variación de los tabuladores de salario, trae como problema la inconformidad y desmotivación de los empleados, del área involucrada, de la supervisión, el personal involucrado, los supervisores auxiliares y auxiliares administrativos. Ahora bien, la intervención. En esta intervención, lo que se hace es hablarle al gerente general y a los distintos socios sobre cómo obtuvieron estas tres categorías, estas tres estructuras, explicarles cómo las obtuvieron y además se hace hincapié de que ellos tienen que formar más parte de la empresa, porque ellos son los cabecillas. Y si se fijan acá, todas las áreas involucradas pertenecen a la dirección, es decir, a las cabecillas. El problema principal de la empresa son las cabecillas. Algo está pasando con las cabecillas de la empresa. Entonces se les menciona acá en la etapa de la intervención de que ellos tienen que hacer más hincapié en la empresa para poder solucionar los problemas. Además, se les habla acá de los resultados obtenidos en la entrevista de los cuestionarios sobre las inquietudes que pudieron haber tenido los empleados y además también de cualquier tipo de idea innovadora que pudieron tener los empleados para mejorar los procesos internos de la empresa. Por último, la reducción del compromiso y la terminación, que es acá donde termina todo el proceso según las etapas del Gachet. Y acá se culmina
dando una idea de plan de negocio. Esta idea de plan de negocio surge debido a la necesidad que pueda tener a la necesidad que tenga la empresa de tener un documento que combine los conceptos de negocio, de redes y contactos, de equipo de trabajo, ¿verdad? Que le puedan servir como base a esta para más adelante crear planes y estrategias, dando algunos ejemplos de posicionamiento, de reestructuración, de diversificación, de expansión. Por ejemplo, considerando en este caso lo que se necesitaba era una mejora en los procesos internos de la empresa, ¿verdad? Y para esto necesita resolver los problemas que se pudieron obtener en el diagnóstico establecido. Ahora, este plan de negocio tiene que contener la formalización de las normas y políticas de trabajo donde se establezcan programas de trabajo de nivel directivo, se definan los flujos de comunicación dentro de la organización, se definan los perfiles, funciones, responsabilidades y tabuladores de puestos dentro de la organización, se establezcan los indicadores de medición que controlen la productividad y efectividad de los empleados. En conclusión, la consultoría organizacional o consultoría por procesos es una práctica profesional con gran desarrollo en el mundo y crecimiento en nuestro país. Trabaja en el sentido transformacional y cuyo objetivo fundamental es colaborar con las direcciones de empresas e instituciones, a fin de facilitar un análisis situacional asistido de la toma de decisiones estratégicas, tácticas o técnicas necesarias para el mantenimiento del desarrollo armónico de los logros de la organización en los aspectos económicos, financieros, administrativos y contables, la motivación y productividad de los recursos humanos a su servicio, la satisfacción plena de sus consumidores, los asociados, los usuarios, los clientes. En síntesis, el objetivo del consultor por proceso es transmitir al cliente algunas de sus habilidades, perspectivas y enfoques generales para que éste pueda por sí mismo resolver los problemas de la organización. Nuestra bibliografía utilizada está el libro del autor William Kurt, Edgar Schein, licenciado Arturo Miranda de la Rocha y Luis Fernández Álvarez López. Para la dinámica que realizamos, que tristemente no la pudimos subir por el campo que ha caído. ¿Cómo? ¿La regla? No, yo vi el correo, el último correo, no me mandaron. No. Yo creo que es un enlace, es un programa enlace. Bueno, Bien. Es una dinámica, este no se va a enviar, pero es que esta es la estructura de la dinámica. La dinámica el problema es que muchas cosas la presentación no la veo porque es muy chiquita la letra. Y yo no leo lo que dice. Lo explica más o menos. bueno, la cuestión de la dinámica es un juego de sudoku, ¿verdad? En el que fácilmente pueden jugarlo. Sudoku es la parte. ¿Ah? Sudoku es la parte. No, los numeritos. Ya lo va a ver, sí lo he visto. Bueno, en el que se puede observar que a medida que puedan rellenar los números, cada vez que rellenan un número correcto, el programa les va a brindar información al respecto de nuestro punto. Un sabías qué de cualquier idea. Por ejemplo, acá, ¿sabías que el proceso de consultoría Abocado al tema. abogado del tema? El proceso de consultoría, según el autor Edgar Schein, la recolección de datos, en la recolección de datos, los métodos para recoger los datos son estos. Entonces, acá está el programa completo, acá arroja otra idea de sabías qué, por ejemplo, la consultoría según Enrique Franklin, y bueno. Pero ustedes van a enviar en el momento que puedan el enlace para que ellos lo vean, hagan la dinámica. Sí. Ellos lo van a poder realizar.